ayúdanos, papá Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días. Un gusto poderles compartir. Y hoy vamos a hablar, el tema del día de hoy es los ángeles y la oración. Quiero que sepa que siempre que voy a compartir algo, ya sabes que estás, Dios. Dime que eres tú, no quiero ser yo. Quiero que me digas que tú lo estás haciendo. Entonces ayer estaba terminando de escribir y llegó el tiempo de comida, así que pongo siempre Radio Manantial. Ay, ya dije un anuncio, ¿verdad? Y sabes que estaban predicando de los ángeles. Y me da siempre gusto que Dios haga eso. Y luego en la noche me meto a escuchar una prédica de los ángeles. Muy interesante. Esto es solo un poquito de los ángeles, pero la cosa siempre pienso yo es que tú quieras más, que tú siempre quieras conocer más, que quieras más de Dios, que nunca te conformes. Les decía el viernes a los que estuvimos aquí, en la medida en que tú quieras más, Dios te va a dar más. ¿Quieres ir más profundo? Tienes que ser intencional, buscar, ir, orar, escudriñar, meditar en las escrituras, Dios te va a dar más. Pero bueno, hoy quería compartirles acerca de esto porque siento que escucho a muy poca gente hablar de los ángeles. Qué bueno en una forma, porque hay gente que ha hecho también idolatría de los ángeles. Hay gente que tiene imágenes de ángeles, hay gente que le habla a los ángeles, cosas que no debemos de hacer. Pero hoy te voy a traer algo que Dios me enseñó en este tiempo y que quería compartirlo contigo. Bueno, y esto es en la oración, los ángeles en la oración. Hemos aprendido a orar, ¿verdad? Ya hemos hablado de la oración, que es hablar con Dios, hacer silencios para aprender a escuchar su voz, meditar en la palabra, leerla y sobre todo, pues ponerla por obra, ¿verdad? No ser oidores olvidadizos. Pero hoy quiero compartirte un poquito de ese ministerio de los ángeles, ¿verdad? Que realmente es algo increíble, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y bueno, el significado de ángel en realidad es mensajero. Eso significa ángeles. Y los vemos interactuando con Dios en la Biblia, interactuando con los hombres, interactuando con otros seres espirituales, ¿verdad? Porque también hay ángeles guerreros y todo eso, ¿verdad? Y vamos a recordar un poquito, por ejemplo, que fue el ángel Gabriel el que llevó un mensaje a la Virgen María cuando estaba esperando, cuando le dio la noticia de que tenía en su vientre a Jesús, ¿verdad? Luego vemos también a este ángel Gabriel hablando con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, también diciéndole que en poco tiempo iba a nacer su hijo Juan. Entonces vemos llevando estos ángeles mensajes especiales, pero de parte de Dios. No se les olvide, esto va a ser muy importante porque voy a estar constantemente hablándoles de que no es como que el ángel dijo y el ángel fue, no. Todos ellos están bajo la potestad, el dominio de Dios. Dios los envía a llevar estos mensajes. También vemos a ángeles interactuando, llegaron con los pastores y no solo eso, les hablaron, ¿verdad? Y les dijeron también que había nacido el niño Jesús y los llevaron hasta ese lugar guiados por una estrella. Vemos también en otra parte, vemos a ángeles que llegaron con Abraham. Pocos a lo mejor conocerán la historia, ¿verdad? Pero está un día Abraham descansando en su casita, ¿verdad? En su campaña y llegan tres hombres y se apresura, se levanta. Pero esta historia siempre me impacta porque aquí interactuó directamente con ellos, ¿no? No solamente los recibió, supo que eran ángeles y yo digo, Dios, pues enséñame, ¿cómo así voy a saber que es un ángel, verdad? Pero no solamente fue y recibió, les sacó un ternero, les dio comida, les dio de beber, les dio, dice, mantequilla, ¿qué más decía? Verás, leche y pidió agua para que les lavaran los pies. Entonces eran como ángeles con forma humana, porque pues solamente un humano puede comer y lavarles los pies y todas estas cosas, ¿verdad?
Después de esto, pues le anunciaron también de su hijo. Otra vez, antes de ir a hacer algo que Dios les había mandado, que ahorita voy a mencionar, primero les mencionó que Sara en 1 año tendría un hijo. Muy interesante, ¿verdad? Porque me impresiona. En el siguiente capítulo, no solamente se quedan ahí, sino van con una misión y van a sacar a Lot de Sodoma porque están a punto de destruir la ciudad. Pero son ángeles los que van, claro, ejecutando, les repito, una orden de parte de Dios. No se mueven por sí solos, ellos tienen esa autoridad de parte de Dios para ejecutar cosas, pero siempre recordemos en todo momento que es Dios que los mandó con esta misión. Y sí, me queda claro, porque todas las personas en la autoridad siempre tienen gente que les ayuda. Bueno, pues Dios tiene gente a su servicio. Y esos son, pues, los ángeles, ¿verdad? A veces hemos pensado que Él directamente viene porque es omnipresente y hace las cosas. Pero pues en algún momento vamos a ver a Él haciendo las cosas a través también del ángel de Jehová, pero ese es otro tema. Pero vemos que Él envía a los ángeles. Lo puedes ver en la escritura. Ahorita te voy a decir que tantas veces se menciona esa palabra en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Entonces, como les decía, en el siguiente capítulo van a Sodoma a destruirlo, se dirigen con Lot, que también interactúa con ellos. O sea, ya estamos hablando de varias personas que los ven. No solamente era Abraham, que en un momento podrían decir, pues a lo mejor ya se le pasó un poquito el sol o algo así, ¿verdad? No, también vemos que Lot vio a estos 3 ángeles, ¿verdad? Y también les ofrece descanso, y también me impacta porque los ángeles tomen esa forma de humanos. ¿Cuántas veces nos habremos topado con ángeles y no sabemos, desconocemos, ¿verdad? Pero ahorita voy a llegar a ese punto también. Comen, beben, descansan, pero eso sí, recuerden, con un mensaje y una misión especial. Y hay algo que también me llama mucho la atención. ¿Qué tan importantes serían, por ejemplo, para Lot, que cuando las personas que habitaban Sodoma quisieron abusar de estos ángeles, quiere decir que las demás personas también los podían ver, ¿verdad? Obviamente ignorando que son ángeles o sin ningún temor a Dios, aunque los vieran muy angelicales, no lo sé. Pero ¿qué tanta importancia le pudo dar Lot que él les ofreció a sus hijas vírgenes en lugar de estos hombres? Claro, Dios nunca hubiera permitido algo así. Pero quiero que veas a Lot defendiendo a estos hombres, creyendo que necesitaban ser defendidos por él. Y sale a ofrecerle a sus hijas. Yo dije, ya iba a decir la palabra que no debo de decir, hola. Y sale y ofrece a sus hijas, pero ahí los ángeles lo meten, ¿verdad? Y ahí pone una ceguera para que ellos ya paren de actuar lo que están haciendo. Pero qué fuerte, ¿verdad? Yo me recuerdo en una ocasión hablando con un hombre que había caído en la cárcel. Él trabajaba aquí y en algún momento se desvió, porque pues siempre fue una persona honrada, pero se desvió y empezó a pasar gente. Él trabajaba en la línea. Así que un día pues lo cachan, lo meten a la cárcel, sale de la cárcel y se da cuenta que ha perdido todo. Entonces, ya te estoy hablando de alguien que yo conozco, ¿eh? Entonces esta persona lloraba todas las noches del dolor que le causaba saber qué tan grave fue lo que hizo. Lloraba y se sentía muy mal, y entonces un día empieza él a trabajar en un Uber, ¿verdad? Muy amable, hermano, gracias. Empieza a trabajar en un Uber en Tucson, y dice él que un día se subió una persona, una mujer, ¿no? Y le dice el Señor que Él ha visto tus lágrimas, pero dice el Señor que todo va a obrar para bien,
porque Él te perdonó ya. Quiero que sepas que fue tal el impacto de Él, porque Él a nadie le decía que por las noches lloraba del dolor que le había causado su error y ver el que había perdido todo. Entonces Él entonces ya la persona le dije, me bajo aquí, se baja la persona y le dice este muchacho, cuando reacciona Él, quiere ir a buscar a la persona, pero ya no había nadie. Y se mete a su teléfono para ver quién es, de dónde vino, cómo. No había registros de nada. Esto es recientemente, quiero que sepas. ¿Cuántas veces habremos interactuado con ángeles y desconocemos? Ahorita voy a contarles más. También creo que en cierta manera Dios nos ha usado como ángeles. Y perdón si no me expreso correctamente, porque a veces tengo que tener cuidado con este tipo de enseñanzas, pero quiero ver si lo atrapan lo que les voy a decir. Fíjate esta historia. Nos tocó el viernes en nuestro devocional algo donde Pedro ha sido encarcelado. No sé si alguien lo está haciendo todavía, ¿verdad? Y entonces la iglesia estaba orando por Pedro. Y había sido encarcelado, habían matado a uno de los discípulos, ¿verdad? Y siendo liberado, regresa a reunirse con los discípulos, y entonces una joven llamada Rode se acerca y escucha el toquido de la puerta, ¿verdad? Pero de oír la voz se impresiona tanto y en lugar de abrirle, corre a los discípulos a decirles que está Pedro a la puerta, ¿verdad? Y entonces dice Hechos 12:15, una expresión que ellos usaron, y le dicen los discípulos, estás loca, le dicen. No, o sea, no creyeron. Les decía yo el viernes a ellas, la gente a veces no cree en su oración, le estaban orando por eso. Y ya que estaba ahí Pedro, pero esa es otra historia y otro tema, ¿verdad? Pero ahí estaba. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Rode aseguraba que sí era. Entonces ellos le decían, fíjate qué decían, es su ángel. Así fue como le dijeron. No sé si solo es una expresión o a veces somos como esos ángeles que también ejecutan ciertas misiones y llevamos ciertos mensajes. Sé que no somos como los ángeles porque la escritura nos habla de esto y dice que nos ha hecho un poco menor a los ángeles, así que no quiero que se confundan, solo te estoy hablando de estas expresiones que hemos usado todos en algún momento. Pero mira qué curioso el dato. Hace unos días un pastor puso en lo que estaba enseñando una radiografía de una persona por atrás, sus pulmones. Y dice este pastor, mira, dice, parecen como unas alas, ¿verdad? Pero claro, como les repito, la escritura dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles. Pero es curioso porque todos hemos usado este término a veces en las personas. Hebreos 2 dice que nos hizo menor a los ángeles. Lo que sí es que hemos escuchado estas expresiones como eres como un ángel, me caíste del cielo, ¿verdad? Todos lo hemos dicho cuando hemos recibido alguna ayuda, y yo misma le he usado esta palabra. Hemos escuchado estas expresiones. Un día estábamos afuera en un súper, mi esposo y yo, al otro lado. Y entonces, por alguna razón, yo iba manejando y mi esposo no le gusta mucho el mandado. Así que me dijo, aquí te espero, ¿verdad? Y en eso, cuando ya me voy a bajar y me estoy preparando, tomando mis cosas, al lado de nosotros estaba parada una van con una señora con la ventana bajada. Entonces, mi esposo se percató de que esta mujer estaba cieguita. Y me dice mi esposo, ve y ora por ella. ¿Cómo así? Le digo. Sí, me dijo, ve y ora por ella. Ok. Entonces ya me bajé del carro, me acerco cuidadosamente porque me daba pendiente pues asustar a la señora que no mira, ¿verdad? Y ya pues me presenté, muy buenas tardes, le dije,
quisiera saber si quiere usted que ore si puedo orar por usted. Entonces la señora me dijo, sí, me dijo, oro por ella, le doy gracias a Dios, ya me meto a hacer mis cosas y cuando salgo me dice, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Cuando tú te fuiste, al ratito llegó su acompañante de la señora y le dijo la señora, hoy vino un ángel a orar por mí. Entonces, muchas veces hemos hecho esta expresión con gente que nos ayuda, con gente que nos hace un favor, con gente que es oportuna en un momento de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Hemos escuchado o solo yo? ¿Verdad? Todos hemos tenido ciertas experiencias, ¿verdad? Entonces, es curioso, pero sé que muchos de nosotros también nos hemos expresado así en algún momento. Recibimos la ayuda de alguien, el consuelo de alguien, los recursos de alguien y lo decimos. Cuando mi papá estaba ya muy malo en el hospital, hace algunos años, pues yo me iba 2 veces por semana, aunque sea a verlo, ¿verdad? Y en una de esas veces, casi llegando al hospital, llego a poner gasolina y ya no prendió el carro. Y yo, Dios mío santo, y estoy en Tucson y René con las niñas y cómo le vamos a hacer, ya sabes, ¿no? Entonces le hablo a René y le digo, ¿qué crees? Ya no prendió el carro. Y me dice mi esposo, ¿y qué hago yo? Me dijo. Y yo, pues sí, ¿verdad? Entonces ya me quedé pensando, pero siempre Dios está para ayudarnos. Siempre está para ayudarnos. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. No podemos confiar en el hombre, en el esposo, en el amigo, ni podemos sentirnos, porque en un momento me sentí mal, ¿verdad? Yo dije, no, si yo hubiera sido él, pero sabes, quité todo eso de mi pensamiento y solo me vino, ¿quién es mi esposo realmente? ¿Quién es mi ayudador? ¿Verdad? Y en eso empecé a orar y le digo, papá Dios, tú sabes la necesidad que tengo de estar acá con mi papá. Yo no me puedo quedar sin carro ahorita. Envía un ángel, Jesús. Yo ya había oído de los ángeles. Así que muchas veces he orado porque Dios mande a sus ángeles. Así que en ese momento empiezo a orar, cierro mis ojos, estoy en quietud, en paz. Empiezo a orar y en eso llega un hombre en un carro y me dice, pero quiero que sepas que cuando se bajó con su equipo de cosas, ¿no? Y se baja y me dice, buenas tardes, ¿te puedo ayudar? Claro que sí, le digo, usted mi oración contestada, usted fue un ángel hoy para mí. Entonces ya revisa el carro, yo soy pastor, me dijo, y siguió trabajando. ¿No? Yo me gozo con estas cosas, no sé si ustedes. Y yo les quiero enseñar porque quiero que aprendan a echar mano de las cosas que Dios nos ha regalado, mis hermanos. Nos ha dado tanto. Y es como si tomamos solo una parte de la palabra y nos olvidamos de tantas cosas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando tú empiezas a leer más y a escuchar más, no son historias que se quedaron en el pasado, que solo algunos cuantos. Dios es tan claro que dice que Él no hace excepción de personas. Quiere decir que los ángeles están a la disposición de Dios para ayudar a su iglesia. Pero a veces nos conformamos siempre y está bien, no creo que está mal, ¿verdad? Dice la escritura, clama a mí y yo te responderé. Claro, oramos a Dios y Él manda a sus ángeles, aun si ignoramos que son ángeles, ¿verdad? Pero a veces tendríamos que ser más específicos de qué pedirle a Dios, ¿verdad? Cómo pedirle a Dios las cosas. Así que ya llega este pastor, me dice que es pastor, me dice que viene de un culto en la tarde en su iglesia, ¿verdad? Y que el Señor lo trajo hasta acá. Así que te gozas, de verdad que te gozas de ver la mano. No, ya se me olvidó hasta que mi papá estaba en el hospital otra vez al rato, ya otra vez estaba pensando en mi papá, pero el Señor, aún en medio de la aflicción, te saca sonrisas, ¿sabes? Te saca esas cosas que no te deje estar triste, pues. Me gozo mucho, de verdad, hermanos. Así que, pues ya él revisa esto y me dice, es la batería, me dijo.
Es tu batería, ya se murió tu batería. Pero para ese entonces también me acordé yo que mi hermana, mi sobrina vivía en Tucson, que casi yo no la veía en aquel tiempo, pero ya le había mandado un mensaje, estoy en tal parte, que no sé qué, si puedes venir a auxiliarme, está bien, si no, no hay problema. Y ya se va el pastor, le doy las gracias, ¿verdad? Ya llegó él me quitó la batería y me dijo, solamente necesitas aquí a una cuadra. Bueno, todo me dijo, está un Laurozone, bla, bla, bla. Me voy y ya llega mi sobrina, fui, me la pusieron y todo quedó. ¿Cuántos damos gloria a Dios por estas cosas? ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más dice la escritura de los ángeles? Mateo 18 dice, habla de lo importante que son los niños para Dios. El verso 6 dice, y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, fíjate lo que dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molizno de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso siguiente, por favor. Mirad que no menospreciéis, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjate, yo no sé tú, pero desde niño nuestros padres, algunos de nosotros, al menos a mí sí, nos decían que teníamos ángeles, ¿verdad? Que nos cuidaban o cosas. Pero cuando vine a los caminos del Señor, sinceramente, yo fui de las personas que deseché todo lo viejo. Como había mucha cosa que era mentira, como que dije, esto ya no está en mí. O sea, ya todo lo que yo empiece a leer, lo que Dios dice en su palabra, y hoy entiendo que es nuestra máxima autoridad, y si no está ahí, simplemente lo desecho, ¿verdad? Pero nunca había visto esto. Ahí dice de unos ángeles que velan por los niños. Dice que ven el rostro de Dios que está en los cielos. O sea, ellos están pendientes de los niños y hace una advertencia en esa escritura, ¿verdad? Todo ese capítulo empieza hablando de los niños, que de ellos es el reino de los cielos, que si no fueras como niño, y después habla de esto. ¡Qué lindo! Porque, ¿sabes? Ahora sí, con conocimiento, podemos decirles confiadamente a esos niños pequeñitos que hay ángeles que los cuidan, que ven por ellos. Pero ahora sí con conocimiento, no inventando otras fábulas o historias. Es realmente Dios que tiene cuidado que son muy especiales para los niños, y lo hemos visto en la escritura, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? También los ángeles, mis hermanos, se les llaman espíritus. Dice Hebreos 1:7, la primera parte, quiero que veas, pues digo, podemos ver toda, pero dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Fíjate, es otra forma de llamarle a los ángeles. A veces decimos, es que era un espíritu, ¿verdad? Pero pueden ser ángeles, porque aquí nos enseña esto, ¿verdad? La segunda parte dice, y a sus ministros llama de fuego. El verso 14 de este mismo dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Y otra vez, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Quiere decir que existen ángeles ministradores. Y muchas veces yo he orado esta escritura, justo. Y la oro porque cuando yo quiero que Dios le hable a alguien de él, ¿verdad? Señor, envía ángeles ministradores. No sé si ustedes me han escuchado, pero es algo que uso frecuentemente. Quiero que las personas sea llevado el mensaje a través de los ángeles. Y Dios puede usar lo que sea, los puede ministrar a través de un tríptico, a través de una persona, lo que sea, pero puede usar a sus ángeles. Quiere decir aquí que están para ayudarnos, porque así dice, enviados para servicio, ¿verdad? A favor de los que serán herederos. Entonces están para ayudarnos y no lo sabemos. Muchas veces, como les digo, los tenemos ignorados. Y no confundamos, esto es muy importante, la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es quien nos ayuda, pero el Espíritu Santo nos ayuda en todas las cosas que son como del interior.
¿Sabes? Él es el quien te revela. Él es tu ayudador, Él es el que te redarguye, el que te convence de pecado, ¿verdad? Él es el que nos convicciona, nos hace operar en los dones del Espíritu Santo. Es otro el trabajo y también es otro el tema, pero es diferente al trabajo de los ángeles. Los ángeles de Dios están para ayudarnos en tareas, pero es importante saber también que no se les adora. No se les da alabanza, no dices gracias ángel, no. Toda la gloria, toda la honra y la oración es al Padre, no es a los ángeles. Ojo con esto. Quiero que veamos esta escritura, Apocalipsis 22 y el verso son 8 y 9. Y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y luego termina, adora a Dios. ¿Ok? Entonces, ellos son consiervos, así como nosotros que estamos para servir a Dios, los ángeles también lo son. Entonces, no se les adora, no se les pide, y entendamos que están en una posición ellos de servicio nada más. Vamos a ver otras de sus misiones. Hechos 10, del 3 al 4. Dice la escritura, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate, él creyó que era Dios, porque aquí le dice, ¿verdad? ¿Qué es, Señor? No se dirigió al ángel, le pregunta a Dios, ¿qué es, Señor? Pero fíjate al final de este verso, ya la palabra dice para memoria delante de Dios, no dice para mí, para mi memoria, como si Dios le estuviera diciendo. Ahí le da a entender que él es un ángel y que lo está haciendo de parte de Dios. Muy interesante que veamos esto, porque si no, entonces podemos caer en el error de dirigirnos a ellos o de darles las gracias a ellos, ¿verdad? Dios le dio la instrucción de lo que iba a hacer. Aunque Dios, mis hermanos, es omnipotente y Él puede hacerlo, tengamos claro eso, porque también podemos quitarle ese atributo que es único de Dios. Pero Él envía a sus ángeles. Vamos a ver en la escritura vez tras vez, el que se le apareció fue un ángel, el que le dijo las palabras fue un ángel, el que rompió las cadenas era un ángel, el que llevó el mensaje era un ángel. Pero es Dios enviándolos y ellos solamente ejecutando la palabra. También vemos a los ángeles cuidándonos por instrucción de Dios, como el Salmo 91 que tanto amamos, ¿verdad? Porque es un ángel, es un salmo lindo, dice el Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y mira qué dice aquí, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjate, hermano, quiero que veas algo. Yo estaba esperando aquí un aleluya de ustedes. Qué confortable saber. Dios está con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, Él lo prometió, pero sus ángeles acampan donde nosotros, cuando vas en el carro, cuando vas viajando, cuando estás en tu casa. Aquí dice que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué palabra de confianza es esa? Podemos estar confiados que tenemos una protección y es una protección sobrenatural. Y acuérdate de algo, nosotros vivimos por fe. A lo mejor alguna vez Dios le place que lo veas como cuando se le apareció el ángel a Balaam, ¿verdad? A Balac. Y lo puedas ver. Qué maravilloso, pero creo que
o algunos de nosotros caeríamos como el condorito. Quizás no estamos listos para ver estas cosas tan gloriosas, ¿verdad? Digo, seamos sinceros. Se te aparece un espíritu y te da el tamafaz. Mínimo, ahí quedas por un rato, paralizado. Bueno, al menos creo que yo. Y ahorita estoy en esa etapa no tengo miedo, Señor. No importa que tú vengas y me toques y no importa que envíes a tus ángeles, pero digo, estoy lista realmente para eso. Preparémonos. Porque son ángeles, mis hermanos. Aquí puedes tú estar confiado cuando vas en la carretera, cuando andas de viaje, cuando tu esposo está en la cacería. Ahí están sus ángeles. Dice que en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Qué palabra de confianza nos da estas cosas, ¿verdad? Recuerda, son ellos ejecutando el mandato de Dios. No es como que ellos se levantaron y dijeron, hoy voy con Laurita. Dios los manda que estén cerca de ti. Así que vemos a los ángeles actuando en favor de nosotros. Vemos también en el libro de Daniel que Dios envió a su ángel a cerrar a la boca de los leones, una historia que hemos oído toda nuestra vida. Vemos que ellos también se manifestaron en el Nuevo Testamento, porque podemos ver muchas historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero quiero que sepas que más veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra ángeles. Ahorita vamos a llegar ahí. Aunque creo que si nos pasa, como les digo, pues muchos saldríamos corriendo o nos vamos antes del arrebatamiento también, ¿verdad? Pero nos vamos al otro lado a descansar. Mateo 28:1-5 dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Otra vez aquí vemos a los ángeles. Y un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Quiere decir que son fuertes, ¿verdad? Porque no era cualquier piedra, pero bueno, también ese es otro tema. ¿Y qué más dice? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fíjate, los otros cayeron muertos, pero ellas todavía Dios las sostuvo con mucho miedo, porque no es cualquier cosa. Al menos creo que nadie de nosotros ha experimentado alguna cosa así, ¿verdad? ¿Qué más dice? Entonces, vemos a estos ángeles que también en su aspecto no son como a veces nos los han pintado en revistas, ¿verdad? Aquí da una leve descripción de los ángeles, pero no debemos de hacer las imágenes, porque en realidad estas descripciones tú puedes en tu imaginación un poquito darte cuenta de cómo eran, pero no sabemos, mis hermanos. Hay una escritura que no la traigo aquí en Apocalipsis, que describe con muchos ojos a un arcángel o una cosa así. Te daría terror ver algo así. Al menos yo diría, no, pues ya los aliens ya nos alcanzaron o algo así, ¿verdad? Y sería una cosa muy triste llamarles así a estos ángeles de Dios. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver a Jesús interactuando con los ángeles. Mira qué bonito. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, recordemos que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, según Mateo 4:1. Pero dice así la escritura: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ir hasta el verso 11. Paulita, por favor. Todos hemos conocido aquí. Y dice, el diablo, después de haber sido incitado a caer, ¿verdad? Jesús, el diablo entonces le dejó y he aquí
dice la palabra que vinieron ángeles y le servían. Jesús también tuvo que resistir, ¿verdad? Que el diablo estaba ahí queriendo tentarlo. Pero aún en las tentaciones de tu vida van a estar ahí ángeles para servirte. Cuando venga la tentación, sepas tú que ahí están sus ángeles del Señor. Porque eso es lo que pasó con Jesús. A este punto, quiero que veas que aunque están para servirnos, no veo a Jesús pidiendo directamente a los ángeles. Y recordemos que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Pero ni siquiera Él se dirigió a ellos. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, había sido ya, estaban por arrestarlo, Él se dirigió al Padre. Y miren lo que dice Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué dice el siguiente verso? Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. ¿Estás en angustia? Pídele a Dios que envíe esos ángeles para fortalecerte. ¿Ves a un amigo, un hermano angustiado? ¿Sabes una forma diferente de orar? Claro, tú puedes decir igual como te repito, fortalece a mi hermano, a mi amigo. Señor, envía tus ángeles que fortalezcan a mi hermano, que fortalezcan a Panchita en estos tiempos, que se encuentra triste, que está afligida. Envía tus ángeles a aquella hermana que esté débil en la fe, que se siente desanimada. Envía tus ángeles que la fortalezcan, porque esto mismo fue lo que hicieron los ángeles con Jesús en el Getsemaní. Fíjate en la oración modelo de Jesús. Nunca habla de los ángeles. Inicia con Padre nuestro. Entonces, no debemos de olvidar esto, porque aunque para mí era importante darles a conocer estas cosas, es importante que siempre sepan que es a Dios, que nuestra identidad está como hijos de Dios. En ningún momento les vamos a dar un lugar a los ángeles que solo le pertenece a Dios. ¿Ok? Ahí estamos claros, ¿verdad? Pero quiero que veas esto, Mateo 26:53. Van a arrestar a Jesús y Pedro saca la espada. Ya sabes, Pedrito un poquito colérico, que todavía no le cambiaban mucho el carácter, ¿verdad? Y hiere a uno de ellos quitándole la oreja y le hace esta pregunta. Fíjate, Jesús le hace esta pregunta a Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Otra vez la oración dirigida al Padre, ¿verdad? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¡Wow! Quiero que entiendas en qué situación se encontraba Jesús. En una situación muy difícil. Acababa de pasar en el Getsemaní que hasta sudó gotas de sangre, porque Él sabía lo que iba a enfrentar. Pero él también fue obediente hasta llevar a la muerte de cruz. Él podía en un momento orar al Padre y pedirle ángeles para que fueran en su rescate, y seguramente el Señor se los hubiera mandado. Pero Él le hace esta pregunta al discípulo, y ahora yo te la voy a hacer a ti. ¿Acaso piensas que no puedes orar a tu Padre y va a enviar ángeles para ayudarte? Legiones de ángeles, y cuando hablamos de legiones son muchos ángeles. Así que nunca dudes, estés donde estés, pase lo que pase. Ellos están para servir, y para Dios no hay cosa difícil. Tiene siervos en multitudes para el servicio de nosotros, de su iglesia. Solo está a una oración tuya. Claro, una oración cargada de fe. Porque si estás orando a Dios sin creer, me voy a desviar del tema, no quiero. Pero recuerda que cada oración que tú hagas tiene que ir cargada de fe.
cargada de fe y te tiene que traer paz porque estás creyendo en lo que estás orando. Aleluya. Jesús tenía certeza de esto, tenla tú también. Estaba enseñándole a Pedro que él tenía a su disposición esos ángeles, el Padre para él, ¿verdad? Vamos al otro nivel de oración. Empecemos a orar al Padre por estos ángeles. Está tu hijo por allá. Ora, Señor, yo sé que tú no tienes ángeles ahí donde está mi hijo, Señor. Nunca se aparten esos ángeles de él, Papá Dios. Ayúdalos para que su pie no tropiece. Cuando tú oras, la palabra de Dios se vuelve poderoso. Y hoy estás aprendiendo una nueva forma de orar. No quiero decir que como oras está mal, no estoy diciendo eso. Solamente quiero extenderte esa forma de orar. Volvamos a la historia donde Pedro fue liberado, ¿verdad? Los discípulos les estaban pasando por persecución. Te digo que estaban siendo maltratados, acababan de matar a Jacobo, según Hechos 12. Y dice el verso 5 que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él, ¿verdad? Y dice en el verso 7, quiero que veas. No sé si lo traje, Paola, en Hechos 12, el verso 7, ¿no está? He aquí, fíjate, estaban ellos orando, ¿verdad? ¿Quién se le presentó al Pedro en la cárcel? He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, fíjate, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. ¡Guau! Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué más? Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel tiene el poder para abrir puertas de hierro, para romper cadenas. Son ángeles fuertes. Nunca tengas duda del poder que ellos tienen. No son hombres, son seres sobrenaturales, son ángeles sobrenaturales, espíritus fuertes. ¿Está tu hijo en un problema? ¿Estás tú en una situación? Aún cadenas espirituales, aún si fueran ese tipo. Quiero que veas el poder que ellos tienen. No es cualquier cosa. Por eso quería hablarte de esto. A veces nos cuesta mucho trabajo dimensionar el poder de Dios, pero Él es omnipotente. Él envía a sus ángeles a hacer estas cosas. Para Él no fue cosa difícil. ¿Habrá cosa difícil para Dios? No. Él puede hacerlo. Además, no estaba Pedro ahí porque no había pagado sus impuestos. No te estoy hablando de eso. Estaba ahí porque estaban siendo perseguidos. ¿No habría tener cuidado Dios de su iglesia? ¿Estaban haciendo la obra, que estaban siendo obedientes en el camino? Me gusta mucho que le dice, átate las sandalias. Para mí, esa palabra fue decir, sigue haciendo lo que tú tienes que hacer. Para eso te estoy aquí haciendo esto, de parte de Dios, sin duda. Le dio miedo, creyó que estaba soñando, creyó que era visión, pero todo era real. No te sorprendas el día que los ángeles toquen tu costado. No te asustes, no tengas miedo. Cosas van a suceder. Yo sé que si Dios está hablando de esto en estos tiempos es porque Él va a manifestar todo lo que hay en Él, en su iglesia. Porque no es casualidad, hermanos. De verdad que no lo digo por repetir lo que muchas cosas la gente dice. No es casualidad, no es casualidad. ¿Por qué Dios en este tiempo nos está dando tantas cosas que antes decíamos? ¿Por qué nunca le tomé importancia después de 20 años? ¿Por qué nunca leí acerca de esto? ¿Por qué no investigué? Este es el tiempo del Señor.
La venida del Señor está tan pronta y yo quiero que eches toda la carne al asador, dicen aquí, ¿no? Algo así, que uses todos los recursos que Dios nos ha dado, que tengas una conciencia de quién es Dios, que sigamos conociéndolo, porque sé que hay más todavía, mucho más todavía, ni nos podemos imaginar, ¿verdad? Entonces, dice, no tengas miedo. No, ya había hablado de eso. No te atemorices de las cosas extraordinarias. Recuerda que son cosas sobrenaturales. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. ¿Para qué quieres las cosas ordinarias que tienes ya todos los días? Piensa por un momento. Yo no quiero seguir viviendo en lo ordinario. Yo quiero lo extraordinario de Dios, lo sobrenatural de Dios, las cosas que como les dije un día, yo no quiero el testimonio de hace 10 años, de hace 5 años. Quiero testimonios de esta semana, de ayer, de hoy en la mañana. Y los estoy viviendo, mis hermanos. La gloria es toda para Dios. Pero necesita tu corazón abrirlo. Señor, abre mi entendimiento. Ayúdame a no tener una mente limitada, a encasillarte nomás así en que esto es así, esto es así. No, Dios es glorioso, es grandioso, mis hermanos. ¿Y sabes qué? Mira, esta semana, con esta enseñanza esta mañana aprendiste ángeles dando mensajes. ¿Quieres llevarle un mensaje a alguien que tú puedes dárselo? Señor, envía tus ángeles. Llévales el mensaje de salvación. Yo no sé cómo hablarles porque me impide esto, aquello, no sé, tus limitantes. Echa mano de este recurso. Aprendiste en esta mañana ángeles protegiendo. Nunca más vuelvas a tener miedo donde quiera que vayas. Claro, no quieras tentar a Dios, no te estoy hablando de eso. Pero donde quiera que vayas, tú sepas que hay ángeles protegiéndote. Número 3, ángeles liberando cadenas, literal, en lo espiritual, como sea. Ángeles que tienen el poder para remover piedras, cadenas, puertas de hierro. Ángeles ministradores que hablen las buenas nuevas, que Dios use a personas. Ángeles ministrando, ángeles fortaleciendo en tiempos de angustia, de necesidad. Sal de la misma manera de orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón primeramente a Dios. Siempre me gusta llegar ahí primero. Porque a veces nuestra falta de hambre de conocer a Dios nos ha hecho ignorar muchas cosas. Todos nos incluimos ahí. Pero Dios nos lleva en esta nueva temporada a siempre tener un hambre de más de Dios, de conocerlo más. Y vamos a orar también para que Dios haga esta obra maravillosa y nos traiga memoria en situaciones, cómo orar al Padre para que envíe a sus ángeles. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Papá Dios. Gracias por tu grandeza, Señor. Gracias por todos los recursos que nos has dado para vivir una vida victoriosa, Papá Dios. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es rica en todos los sentidos, Papá Dios. Padre de la gloria, perdónanos, Señor. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Perdónanos si a veces aún no hemos entendido lo importante de conocerte, Papá Dios. De no solo saber que tenemos un papá que hace milagros, sino queremos conocer al hacedor de los milagros, Señor Jesús. Papá Dios, pon en nosotros, en nuestro corazón siempre esa hambre de querer más de ti, de ir a lo profundo. Padre de la gloria, hoy en este día, Señor, te pedimos que envíes ángeles por toda nuestra ciudad de Río Rico, Señor. Ángeles ministradores, Señor. Ángeles que despierten a tu iglesia, que les toquen el costado, que lleven mensajes, Papá Dios. Ángeles, Señor, aquel que se siente fatigado, aquel que se siente desanimado o triste. Ángeles que los fortalezcan y que los levanten, Señor. Señor, envía ángeles a todos aquellos que están en prisiones injustamente, Señor Jesús, por causa del evangelio o de alguna injusticia, Papá Dios. Rompe cadenas, puertas de hierro. Envía tus ángeles, Papá Dios. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por la suma de tu palabra, Señor, que dan vida a nuestras vidas, Papá Dios.
Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, tráenos a memoria, Señor, las cosas que aprendemos día a día contigo, Señor Jesús. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Los ángeles te alaban, nosotros también nos despedimos alabándote, Señor, y nos unimos a los millones de ángeles que te alaban en el cielo y te adoran. En el nombre de Jesús. Amén.